Bien, vamos a dar paso al panel Fenómeno del Niño y la competitividad energética. Invitamos, por favor, Ángela Montoya, presidenta ejecutiva de Acolgen, José Camilo Mansur, director ejecutivo de Asocodis, Camilo Sánchez, presidente de Andesco, Diego Jaramillo, presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Grandes Consumidores de la ANDI, y Alejandro Castañeda, presidente de ANDEC. Por favor, nos acompañan en el escenario. La moderación será realizada por el vicepresidente de Minería, Hidrocarburos y Energía de la ANDI, Jaime Mauricio Concha. Bienvenidos sean todos. Sí. Por aquí está Ángela. Ángela aquí. José Camilo. Bueno, este es un panel que se ha vuelto tradicional en la ANDI. Un panel al que la mayoría de las veces sí tiene picante. pero creo que hemos avanzado mucho en el diálogo y en la discusión y hemos llegado a muchos acuerdos. Yo les dirigí a ellos unas preguntas orientadoras que les quiero comentar un poco para el panel. Pero voy a unir, digamos, las dos primeras preguntas que están un poco también relacionadas, también en aras de ahorrar un poquito de tiempo, porque ustedes saben que se nos ha ido ahí un poquito de tiempo con el tema y un poco, a ver, siempre en Fenómeno del Niño, lo que uno veía era el efecto subida de precios, ¿sí? Y sí, efectivamente, estábamos mirando las semanas pasadas en la ANDI, que pues por supuesto el precio de la bolsa ha aumentado, pero que para los consumidores industriales no ha tenido el mismo efecto, que han logrado mantener una estabilidad de precios en este Fenómeno del Niño. E incluso también veíamos en el informe del DANE sobre la inflación de febrero, que a pesar de que la inflación estuvo cercana al 0.57, la energía estuvo en el 0.2. Fue uno de los rubros que menos subió. La pregunta un poco para todos es si lo normal es que en Fenómeno del Niño se ve esa tendencia de precios. ¿Qué pasó? ¿Qué comportamientos estamos haciendo? ¿Qué ha sucedido que haya hecho que en este caso de este año no se haya sentido, digamos, esa subida de precios? Y yo sumo esta pregunta también un poco al tema de las subastas, ¿sí? Y es estas subastas que pasaron, ¿cómo las ven? ¿Cómo consideran ustedes que estas subastas van a impactar los precios de contratación? Y sabemos además que estos proyectos necesitan viabilidad financiera más allá del cargo por confiabilidad. ¿Qué propondrían ustedes para asegurar la viabilidad financiera de estos proyectos? Y arranquemos con ese par de preguntas y arranquemos, pues, por supuesto, por Ángela. Bueno, qué felicidad venir a un evento de la ANDI donde no nos dan duro con los precios de energía. Yo creo que es la primera vez. No, tenemos que hacer un paralelo, Jaime, muy responsable sobre el Fenómeno del Niño 2015-2016 y el que estamos viviendo. Dicho sea de paso, ayer la agencia NOAA informó que este Fenómeno del Niño se va a prolongar y se va a intensificar, entonces no podemos cantar victoria todavía. Digamos que las diferencias entre los dos fenómenos del niño, el 2015-2016, es que la primera, en ese año las plantas térmicas a gas no contaron con el combustible y esas plantas eléctricas tuvieron que, bueno, convertirse a plantas duales y generar con un estrés muy difícil en un fenómeno del niño muy prolongado, muy intenso. Eso hoy en día ya está absolutamente solucionado con la planta de regasificación, por lo menos para las plantas que están colocadas en la costa, con un precio pues más competitivo. Recordemos que en el Fenómeno del Niño 2015-2016 existió un estrés económico en unas plantas térmicas precisamente por falta de combustible. Otra de las variables es un poco la contratación a largo plazo y los contratos. Yo diría que hoy la demanda está
mejor contratada y a más largo plazo. Y eso ha evitado esas fluctuaciones de precio. Y una cosa muy importante en el fenómeno del niño del 2015-2016, los embalses empezaron el fenómeno del niño muy bajitos, porque veníamos de un verano muy prolongado, es decir, teníamos muy poco recurso hídrico en un país que sabemos cómo es la composición o la canasta energética. Entonces, yo diría que esas tres variables han ayudado a que no haya una fluctuación de precios tan importante, pero definitivamente nosotros decimos siempre que tenemos que tener las dos variables de confiabilidad con competitividad y siempre estar haciendo un benchmarking internacional o mundial de los precios de energía. Entonces, digamos que en cuanto a precios, eso. En cuanto a las subastas, yo creo que básicamente la ventaja de las dos subastas y la oportunidad de las dos subastas es tiene específicamente una claridad que es ingresar a la matriz renovables no convencionales y la otra básicamente por la entrada o no entrada de Ituango, tener energía firme para no tener un déficit. Yo creo que la ministra habló ampliamente de las dos subastas. Nosotros consideramos que pues, el ingreso de los renovables no convencionales a la matriz va a ayudar a la complementariedad. En un país con fenómenos del niño cada vez más cercanos, pues evidentemente es una buena apuesta. Y la subasta de cargo por confiabilidad lo que demostró es que las renovables no convencionales pudieron entrar a esa subasta. Muchas gracias, Ángel. Doctor Mansur. Jaime, gracias a ti, a Bruce y a Daniel por invitarnos a este panel que lo han denominado ustedes pues el fenómeno del niño y la competitividad energética. Y en ese contexto, cuando uno oye del fenómeno del niño y la competitividad energética, o más específicamente la competitividad eléctrica, uno trata de resumirlo en una frase: que todos podamos disponer de una energía oportuna y continua, segura, y a unas tarifas eficientes, digamos. Lo resumiría uno pues en eso. Y en ese contexto digamos que hay dos grandes bloques. Uno es el tema de confiabilidad y el otro es el tema de competitividad asociado a un mercado eléctrico. Y voy a hacer referencia, digamos, en ese contexto a las dos preguntas que tú has mencionado. Desde el punto de vista de generación, o sea, no hemos tenido dificultades en materia de fenómeno del niño. Esperemos que no tengamos dificultades en estos meses que vienen. Y cuando uno habla de confiabilidad de generación, tiene que ver, bueno, generación propiamente dicho, no voy a referirme a ello, teniendo en cuenta que están mis colegas acá de generación, está el tema de recursos distribuidos y está el tema de infraestructura de redes, que también tienen que ver de pronto con un tema de continuidad, pero para el fenómeno del niño no ha lugar. A pesar, quiero aprovechar la oportunidad para decirle que nuestro sector va a invertir en los próximos 5 años una suma cercana a 12 billones de pesos, con mejoras de calidad cerca de un 40% con base en los indicadores de la que. Cuando nosotros miramos el tema tarifario, es conveniente expresar también cómo está contratado uno, como lo mencionaba Ángela. Y en ese bloque de competitividad energética, digamos que hay tres grandes temas que son importantes. Uno tiene que ver con el déficit de energía a través de contratos, el tema de la respuesta a la demanda, acompañada de una estructura tarifaria adecuada, y el otro tema de restricciones, que también tiene que ver con lo que está pasando hoy en el fenómeno del niño. Con respecto al déficit de contratos, para nadie es un secreto que hoy, a pesar de haber energía, hay un déficit enorme de contratos. Yo quisiera mostrarle aquí en esta figura cómo está el mercado regulado. O sea, las empresas que atiende a Socodis, no sé si la cámara la toma ya el jefe que está atrás. O sea, para el año 99 tenemos contratados cerca del 77%, con exposición a bolsa del 23%, y así sucesivamente hasta en 4 años hacia adelante, solamente estamos contratados un 3%. Eso no solamente le pasa al mercado regulado, al mercado no regulado también le pasa, no sé si en esta magnitud. Entonces, cuando llega un fenómeno del niño, el impacto tarifario depende del grado de cobertura que tengan las empresas o el grado de exposición a bolsa en que están. Pero digamos que hay dos factores que son fundamentales que funcionan de manera inversa. Uno, el precio de bolsa sube, como tú lo has mencionado, estuvo cercano a 350 pesos, hoy creo que está del orden de 202 pesos, más o menos el precio de bolsa, pero a su vez, cuando el precio de bolsa sube, la generación de seguridad baja. O sea, el costo por restricciones disminuye porque hay muchas empresas
muchas generación fuera de seguridad que entra en mérito. Entonces, el efecto sube el precio de bolsa, pero disminuye la restricción. Y las restricciones, recordemos que estaban de cercanas a 30 y pico pesos a finales del año pasado, en septiembre, y hoy estamos en el glorioso momento de las restricciones, cerca de entre 10 y 15 pesos, pero el año pasado el sector pagó cerca de 2 billones de pesos de restricciones, con un costo de restricción promedio de 33 pesos por kilovatio hora. O sea, que es un costo enorme que hay que atacar. Inclusive nosotros como Asocodi hicimos un estudio sobre restricciones que pusimos a consideración de todos para efectos de que se tomen decisiones prontas en esa materia. Costos de restricciones que equivalen cerca para un usuario industrial que puede estar en el nivel 4 de tensión o en ese tener casi entre un 15 y un 20% de su costo, que es bien alto, y para un nivel 1 puede estar del 8% el costo unitario. De manera pues que sube el precio de bolsa, baja la restricción y el efecto combinado se debe ver en el contexto de qué tan contratado estoy. A pesar de que en momentos de cuando ha habido un niño fuerte, extremo, hay otro ingrediente que ha entrado también en la tarifa, que se llama, que cuando interviene en el mercado vía restricciones, que no debe la demanda asumir esos sobrecostos al tener el instrumento del cargo por confiabilidad. Digamos hacia adelante. Entonces, el contexto es la mezcla del balance entre qué tanto estoy contratado, cuánto ha subido el precio de bolsa, cuánto ha disminuido la restricción, y si entra restricción, digamos, vía intervención. Eso desde el punto de vista del mercado. La demanda ha actuado de manera importante en los últimos meses y en el último niño, participando de manera activa con recursos distribuidos, pero debe estar acompañada de una estructura tarifaria, porque a pesar de eso debemos tener una estructura tarifaria mucho más adecuada. Ahora profundizo más adelante en el tema de la estructura tarifaria. Ahora bien, con respecto a lo que mencionabas de la subasta, yo creo que nosotros apoyamos todo tipo de medidas, respaldamos todo tipo de medidas que contribuya a diversificar la matriz energética, que contribuya a tener unos precios eficientes, a una competencia. Pero creemos que para que el proceso sea exitoso, debe haber una distribución de riesgos equitativa entre las dos puntas que participan, tanto en la oferta como en la demanda. Y que la demanda participe, ojo, de manera voluntaria. Esto quiero dejarlo de manera clara, porque se ha mencionado que hacia adelante se va a poner la demanda de manera obligatoria y no estaríamos de acuerdo con esa medida. La demanda tiene que seguir actuando de manera voluntaria, y si queremos una respuesta activa a la demanda en el tema de transformación energética, por supuesto, la demanda tiene que ser activa, no puede ser pasiva con una demanda voluntaria. O sea, sería contradictorio en ese tema. Y desde el punto de vista de la demanda, creemos que en esa distribución de riesgo el instrumento debe ser un mecanismo de contratación de largo plazo, pero con independencia de las fuentes de generación. O sea, debería existir un tema de neutralidad para efectos de que no exista ningún tipo de dificultad. Nosotros creemos que los grandes temas que ocurrieron con respecto a la demanda, a la subasta, hablo desde el punto de vista de la comercialización, fueron temas en que la demanda observó unos riesgos altos en el proceso, porque no se tenía con certeza cuál era el producto que le iban a entregar. Uno, y dos, por ejemplo, el precio no funcionaba como un pass-through, como si se pudiera trasladar de manera directa a los usuarios. Entonces, eso, a nuestro juicio, fueron los dos grandes componentes que participan, o sea, que incentivarían para que la demanda participe de una manera mucho más activa. Si los precios son atractivos y hay incentivos para que la demanda participe, no habría motivos para que no lo haga. O sea, entonces, lo que hay que mirar son esos temas. Eso con respecto a las dos preguntas, Jaime, no quiero extenderme más por el momento. Perfecto, José Camilo, muchas gracias. Doctor Sánchez. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Yo me siento muy contento de poderles decir que en el caso de Andesco nosotros tenemos toda la cadena, desde comercialización, todo el proceso, hasta tener el mismo XM que nos da la tranquilidad de ver el bosque completo y no parte por parte. ¿Qué hemos encontrado nosotros? Que aquí el precio ha actuado de acuerdo a la oferta y la demanda, y que nos enseñaron claramente que el proceso anterior nos dejó una improvisación importante. En este momento ya no la estamos repitiendo, estamos llevando a cabo unos procesos adelantándonos a llevar esas compras de manera adecuada,
no estamos cayendo en esa tentación de dejarlo a última hora y esto ha ayudado a que no tengamos esos incrementos altos en los precios. Igualmente, hemos encontrado que tenemos que defender el cargo por confiabilidad y hemos visto que en el sector nos ha dado miedo defenderlo como debe ser. El cargo por confiabilidad fue fundamental para evitar el apagón y eso no lo hemos podido repetir como lo tenemos que repetir. El apagón era una de las cosas muy factibles en el gobierno anterior que se hubiera dado. Y en este momento, gracias a lo que hemos realizado, tenemos claro que como estamos protegidos, que no vamos a tener esa oportunidad. Y eso nos da a nosotros varios temas para hablar. Primero, hay unos artículos, unos proyectos de ley que están en el Congreso, que tenemos que nosotros anticiparnos porque pueden causar problemas con la parte de la confiabilidad, el cargo por confiabilidad. Hay un proyecto que quiere quitarle recursos en un momento determinado a esto y esto sería grave si no queremos que se nos repitan los daños colaterales en un momento determinado. Igualmente tenemos que entender que tenemos los límites que también son fundamentales y que también van a tener mucho que ver en lo que viene hacia el futuro. Nosotros estamos totalmente de acuerdo y lo hemos hecho por escrito, no estamos en este momento poniéndonos a favor de las nuevas tendencias y de las nuevas oportunidades que tenemos de invertir en no convencionales y en no contaminantes. Por eso hoy creemos que el país está protegido. Creo que fue muy importante lo que se hizo en la subasta. Esa subasta fue importante por dos motivos. Primero, porque ya entendimos que es necesaria, aunque aquí hay algunos que digan que no es necesario tener la subasta para el mes de junio. Nosotros creemos que sí es necesaria, aunque ya hayamos entrado a tener más o menos el 6,5% de los no contaminantes renovables ya certeros. Nosotros creemos que es importantísimo que participemos todos. Tenemos contigo también la igualdad de condiciones, no creemos que se pueda obligar la demanda, sería un error histórico ponernos a repetir oportunidades que no funcionaron en otros países y que en este momento para Colombia sería gravísimo que lo hiciéramos de esa manera. Por eso nosotros queremos invitar con nuestros afiliados a que tengamos la mayor cantidad de participación, de demanda y de oferta y de esa manera poder tener certeza en que no vamos a tener dolores de cabeza hacia el futuro. Por último, simplemente decirle que tenemos en este instante lo que tú decías, el tema del gas. El gas es fundamental y también tenemos que quitarnos ese piurito de decir que las térmicas fueron un dolor de cabeza y que aquí se perdió la plata y que simplemente se la robaron. Eso también es gravísimo porque podemos ocasionar un problema en la parte del gobierno, porque en muchas oportunidades hay algunos congresistas que están diciendo que esto fue una cosa mal manejada, que por ejemplo Termocandelaria tuvo unos problemas gigantescos debido a que incumplió los compromisos y no fue así. El problema fue exactamente porque no teníamos un precio de escasez que fuera serio y cierto. Hoy tenemos un precio que nos deja la tranquilidad absoluta que en el futuro no vamos a tener esa falta de gas y menos ahora que estuvimos visitando el buque donde tenemos más de 30 millones de dólares ahí parqueados para tener la tranquilidad y la confiabilidad de que este mercado va a responder y que las térmicas van a ser como fueron fundamentales para no tener un apagón en este país. Diego Jaramillo está estrenando hoy aquí en el panel. Diego es el nuevo presidente de la Cámara de Grandes Consumidores de Energía de la ANDI. Entonces, pues va a ser la persona que nos va a representar en este caso a los consumidores industriales y nos está acompañando desde hace unos 8 meses en la Mesa de Energía y Gas de la ANDI y ya por supuesto experto también en estos temas. Diego, por favor. Muchas gracias, Jaime, y pues un saludo muy especial a todos los asistentes y a los compañeros de panel. Con relación al primer punto del fenómeno del Niño y digamos la afirmación de que con base en las cifras del DANE pues, no ha habido un mayor impacto, yo personalmente pienso que no es del todo cierto. Si miramos en materia de confiabilidad, recordemos que en el fenómeno del Niño del 2010 y en el del 2016, los industriales tuvimos que hacer un esfuerzo grande en racionamiento de energía,
que afectó buena parte pues, de nuestras operaciones para no ir a generar, digamos, un caos mayor que colapsara el sistema. En materia de precios, en la medida en que se fue clarificando, digamos, la probabilidad del fenómeno del Niño, recordemos los precios de noviembre, estábamos hablando del orden de 180 pesos en bolsa. Y ya para febrero íbamos rondando los 300 pesos en bolsa. Por fortuna, porque pues este es un tema pues bastante elástico, dependiendo pues de las noticias del sector, ha ido reaccionando a la baja en marzo. Ya, pues estamos hablando de 200 y pico de pesos. Los eventos climáticos, en este caso como el fenómeno del Niño, claramente afectarán mucho más a quien no esté contratado a precios fijos, es decir, que estén expuestos a bolsa. Dentro de esa exposición, mediamente en el mercado colombiano, el 18-20% los consumidores están expuestos a bolsa. Y como pues bien lo mencionaban nuestros compañeros de panel, la energía en bolsa, como cualquier commodity, está muy expuesta al tema de oferta y demanda y de las noticias y coyunturas alrededor de este energético. Por fortuna, este fenómeno del Niño pues, no va a ser tan fuerte ni tan drástico como los anteriores y nos cogió, digamos, con buen nivel de embalses, lo cual pues, da un poco de tranquilidad y esperaríamos un poco también de, digamos, tranquilidad en los precios y que vayan pues, nuevamente cediendo. Muy importante lo que mencionaba también José Camilo, o sea, siempre han sido antagónicos. Y si bien se nos subió el precio de bolsa, pues se dio también el precio de las restricciones, entonces el balance neto pues, relativamente se estuvo constante, que muy seguramente es lo que registra pues, las cifras del DANE. Con relación a la subasta, pues ustedes se han enterado muy seguramente por la prensa que cerró en 15,10 centavos por megavatio hora, que es muy inferior, digamos, en términos constantes a las dos anteriores. Teníamos una de 17 del 2011 y una de 16 en el 2008. Entonces, a primera vista suena bastante atractivo, pero no será tanto así porque obviamente con una prioridad muy marcada desde el gobierno y lo que quería era cubrir con fiabilidad y en efecto lo hizo, quedamos pues, sobrecontratados. Y esa sobrecontratación va a significar, pues, obviamente, un mayor precio y esos 15,10 muy seguramente terminarán siendo del orden de $17 por megavatio hora. Si detallamos, digamos, el desagregado de las adjudicaciones, de los 38 mal contados megavatios, solo 7 corresponden, digamos, a plantas con firmeza competitiva. Llámese hidráulicas o llámese de fuentes no convencionales. Y el resto son plantas térmicas que van a estar, digamos, muy condicionadas al tema del costo del combustible. En la medida en que el combustible termine siendo combustible de importación, gas importado, pues obviamente va a impactar negativamente en los precios que podemos recibir en el mercado. Personalmente considero que se perdió una oportunidad muy importante para el sector de que no entraran, digamos, las térmicas a carbón. Esto en buena medida porque son plantas que ofrecen buena firmeza, si bien tienen un cargo más alto, pero tienen la posibilidad de ofrecer contratos bien competitivos, que es lo que pues, todos esperamos desde el lado de la demanda. En resumen, entonces, la matriz de generación, en nuestro criterio, se hizo menos competitiva, volviendo a resaltar el tema de que se cubrió muy bien el tema de confiabilidad. Por ese lado, pues estamos tranquilos. Y, digamos, esa afirmación pues, está sustentada en que por el tipo de contratos adjudicados, pues son empresas con bajo CAPEX que difícilmente van a ser competitivas para operar y ofrecer firmeza. Esto llevando pues, a que
si se dan precios por encima de los 300 pesos por kilovatio, pues pueden generar, contrariamente solamente estarán sobreviviendo o cerrarán financieramente con el cargo de confiabilidad. Por último, con lo que comentaba de que si estas llegaran a generar, muy seguramente, pues nosotros tenemos un precio medio del mercado de 11 centavos de dólar por megavatio hora, que no es para nada competitivo comparado con precios de la región, especialmente de aquellos países con los que competimos directamente en la industria. Si miramos como referencia a Estados Unidos, está por los lados de 6 centavos. Y si estas plantas entraran a generar esos 11 que tenemos hoy, 11 centavos, pues terminarán siendo del orden de 14 centavos, o sea, todavía afectando mucho más el tema de competitividad, que la verdad pues es música para nuestros oídos, los comentarios que a lo largo de sus presentaciones hizo la señora ministra, de que hay, digamos, un tema muy claro desde el gobierno de cuidar tanto confiabilidad como competitividad, y esperamos pues que en el mediano plazo podamos ir logrando lo segundo. Muchas gracias, Diego. Alejandro, de Andec. Pues muchas gracias, Jaime, muy amable. Muchas gracias, Landy, por la invitación. Un par de cosas que agregaría frente a lo que ya dijeron mis compañeros de panel. Uno, yo creo que el tema de precios en el mercado actual con la coyuntura de niño, pues creo que tiene que ver mucho con que efectivamente hay más contratación de parte de la demanda. Eso quiere decir que cada vez menos demanda está expuesta a la volatilidad de bolsa, lo cual es totalmente coherente y lógico en un mercado eléctrico, nada más volátil que el mercado de spot en un mercado eléctrico. Y creo que ese es un primer factor que ya se mencionó. Un segundo factor que creo que puede explicar un poco el que no haya afectación desde el punto de vista industrial es que mucho industrial ha tomado la decisión de tener autogeneración y cogeneración. Entonces, básicamente lo que se está viendo es que hay una disminución, digamos, desde el punto de vista de tarifa integral del usuario industrial, porque lo que está haciendo precisamente es disminuir su costo a través de básicamente autogeneración o cogeneración con renovables. Entonces yo creo que ese es un factor también que ha venido creciendo, que diferencia, digamos, los niños de 2010 y 2016, donde no había penetrado tanto, digamos, este segmento, y creo que allí, digamos, hay un beneficio para la demanda. Ya mirando, digamos, las subastas de cargo por confiabilidad y de contratos de largo plazo, yo creo que hay dos cosas allí. Una, hablando del tema de contratos de largo plazo, me sumo, digamos, a lo que mencionaban José Camilo y Camilo, en el sentido de la solución no está en obligar a la demanda. Creo que el producto que se diseñó, digamos, desde el punto de vista de atractivo para los usuarios, pues no fue atractivo, es decir, fue un producto en el cual la demanda no le interesó comprar, no porque no haya querido comprar, porque no era buen producto, digamos, básicamente porque no era buen producto, porque los riesgos se asignaron de mala forma. Y ahí yo creo que funciona el tema de que no por mucho madrugar amanece más temprano. Es decir, se quiso correr muy rápido, sacando un decreto, sacando unas resoluciones, tratando de estructurar un producto a la carrera, que además no lo estructuró la Comisión de Regulación, sino que lo estructuró el Ministerio de Minas en compañía de la UBME, y creo que nos quedó faltando precisamente ese chequeo de parte del regulador para decir que el producto era un buen producto. Aquí nadie está diciendo que no se necesiten contratos de largo plazo para que haya cierre financiero de proyectos. Acuérdense ustedes que siempre, digamos, el agua ha necesitado también un componente de contratos para poder cerrar sus proyectos. Acuérdense de Ituango, acuérdense de Hidrosogamoso, acuérdense de todos esos proyectos como Quimbo, que no solamente con el cargo se financia el proyecto hidráulico, porque obviamente es muy pesado desde el punto de vista de CAPEX. Entonces, yo creo que el producto no fue el más acertado y precisamente pues, la demanda no respondió al llamado porque no le pareció interesante el producto. Porque si yo no tengo cobertura desde el punto de vista de precios, que ese es el problema de este producto que se presentó, era un producto básicamente pague lo generado, donde todo el riesgo de generación no lo asumía el generador, sino que lo asumía la demanda, pues no me interesa participar. Y creo que allí, digamos, lo que está pasando es que nos está preocupando muchísimo el financiamiento y el cierre financiero de los proyectos, pero estoy dejando de lado un tema que es básicamente economía pura y dura, y es eficiencia, y digamos, eficiencia pura, digamos, eficiencia desde el punto de vista económica, con los mecanismos que efectivamente el regulador
diseña y crea. Se escuchan voces, por ejemplo, de que hay que flexibilizar los criterios de participación que definió la CREC. Yo no creo que esa sea la solución tampoco, porque básicamente la CREC lo que dijo es que yo no necesito, digamos, si esto va a ser una subasta en la cual participa una única tecnología, dos tecnologías, la eólica y la solar, pues yo tengo que velar porque esto salga bien. Ese es el rol del regulador, que esto salga bien y que no sea el usuario el afectado del resultado de la subasta. Entonces, no creo que sea por ahí. Y me gustó un término que utilizó Ricardo Sierra esta mañana, que es desubasticémonos. Estamos esperando que una subasta me solucione todos los problemas como agente, digamos, desde el punto de vista de comercialización de la energía, y yo no creo que esa sea la solución. Creo que la solución se ha venido hablando desde hace mucho tiempo y es, mire, la CREC propuso el tema del mercado anónimo estandarizado. Hay un mecanismo que puede funcionar muy bien, pero hay otros mecanismos, digamos, los bilaterales también necesitan algunos ajustes, una semiestandarización, un tipo, digamos, de ajustes que permitan que efectivamente esos bilaterales cierren de mejor manera. Digamos, ya se ve, por ejemplo, en algunos casos, cierres de estos proyectos desde el punto de vista de contratos de largo plazo a 15 años con precio fijo, donde comercializadores están comprando esa energía porque les parece atractivo. Entonces yo creo que en lugar de hacer subastas y subastas y subastas que de pronto con algunas soluciones muy puntuales busquen forzar a la demanda, pues no creo que esa sea la solución. Yo creo que más bien lo que se necesita es incorporar esto dentro de todo el marco regulatorio que tenemos, y para eso, digamos, tiene uno la Comisión de Regulación, que es la que nos da esa señal. Yo creo que eso es. Yo veo varios puntos, por supuesto, en común. Un poco también esta discusión la tuvimos en la mesa de energía y gas, y efectivamente incluso la demanda decía, hombre, si hubiera contratos a largo plazo, hubiera precios de referencia de bajas, uno no necesitaría una subasta. Pero también estábamos en la discusión diciendo, hombre, pero sí sería bueno hacer la subasta a largo plazo para que ayude al cierre financiero de estos proyectos que ganaron confiabilidad, porque vía confiabilidad puede ser que no todos sean viables. Entonces, ¿cómo ayudamos vía subasta? Y también hablábamos de eso, ¿no? No nos presentamos porque no había como una especie de precio de referencia que uno no sabía si contrataba y terminaba uno comprando caro, o sea, no era muy claro las reglas de juego. ¿Ustedes consideran que se debe hacer una segunda subasta y, entendiendo estos parámetros, tendrían una propuesta de cómo debería ser? Bueno, antes de contestar esa pregunta, Jaime, yo quisiera decirle una cosa a Diego. Diego, cuando habló del fenómeno del niño del 2015-2016, se refirió al caos del fenómeno del niño. Y habló de que la industria había tenido que ayudar. Pues necesariamente eso no es malo. El tema de la demanda desconectable es un tema al que tenemos que llegar, y tenemos que llegar a la participación efectiva de la demanda. Yo recuerdo hace 2 años que yo estuve en este panel, exactamente en este mismo sitio, con el mismo moderador, hablando de las oportunidades que tiene la demanda en Colombia. Nosotros consideramos que son oportunidades casi de cero. Están en el PowerPoint y todo el mundo tiene pues muchas, digamos, expectativas de que se den, pero finalmente la demanda hoy en día en Colombia no puede participar de una manera importante, y tenemos que llegar allá, y necesitamos la regulación para llegar allá. Entonces, pues yo simplemente quería aclarar que primero el fenómeno del niño 2015-2016 no fue un caos. El sector eléctrico le cumplió a Colombia, no tuvimos un solo día de apagón ni un solo día de razonamiento, y esa demanda desconectable le aportó al sistema el 1%. Es decir, le compramos el 0.98% al Ecuador, la demanda desconectable fue el 1% y el resto fue generación de unas plantas térmicas que trabajaron a todo dar, a reventar, y unas plantas hidráulicas que hicieron lo correspondiente. Entonces, pues un poco, a veces los colombianos criticamos mucho los sectores, y definitivamente la calificación mundial que tiene este sector se la ha ganado a punta de resiliencia, pero sobre todo a punta de cumplirle al país. La pregunta, Jaime, sobre la subasta
y los cambios nosotros consideramos, y lo hemos dicho desde el día 1, yo creo que la primera carta que le enviamos al ministerio cuando se habló de la subasta de renovables no convencionales fue: dejen participar a todas las tecnologías, que sea una subasta abierta. Estoy de acuerdo con lo que han dicho Alejandro y José Camilo, pero adicionalmente que sea una subasta donde todos puedan participar. Y finalmente, porque en una subasta entre más participación haya, pues hay una mejor consecuencia para quién, para la demanda, y lo que necesitamos es que la demanda tenga precios eficientes y que puedan entrar las nuevas tecnologías, pero nosotros sí consideramos que deben participar todas las tecnologías. Jaime, tal como lo dije en la pregunta anterior, o sea, lo importante aquí es que haya un equilibrio en la distribución de riesgo, que sea exitoso para las dos puntas. O sea, que las dos puntas se sientan satisfechas. Y desde el punto de vista de la demanda regulada, le he manifestado, o sea, hay que los tres grandes puntos que mencionaban, continuar con la demanda voluntaria, que se conozca más el producto, porque cuando te entregan energía media, tú a veces no sabes cómo te van a entregar, así hubiese un mínimo que te entregue, y que pudieras trasladar el precio de manera como si funcionara un pass-through. Yo creo que incluso desde el punto de vista de la demanda hay que reconocer el esfuerzo que hizo la Comisión en materia de los indicadores que planteó en ello. Pero quiero mezclar eso con el tema de los recursos distribuidos, dado que estamos acá con usuarios, una demanda activa. O sea, un tema que contribuye, para lo que han mencionado en el panel, del fenómeno del niño y la competitividad, el tema de los recursos distribuidos y la participación activa de la demanda es fundamental. Y yo creo que hay que continuar incentivando la incorporación de la generación distribuida, de la autogeneración en pequeña y gran escala en el sector. Yo creo que el tema de la ley 1715 del 14, la ventanilla única que han mencionado para incentivar la utilización de los beneficios tributarios, hay que continuarla y hacerla mucho más ágil. Y nosotros, desde el punto de vista como operadores de red, quiero reiterar públicamente que incentivamos la incorporación de dicha tecnología a las redes. De hecho, nosotros hemos propuesto, antes de la resolución 30, un manual de unas reglas y procedimientos claros para los desarrolladores de proyectos y para los operadores de red, que fluyera de manera adecuada. Y para los grandes proyectos, autogeneración de mayor de 5 megavatios, vamos a presentarle próximamente a la Comisión una propuesta en ese sentido, porque existen vacíos para que esto opere de manera adecuada y se eviten que haya comportamientos inadecuados de los operadores de red o incluso conductas de mercado de acaparamientos en los puntos de conexión, como lo mencionaban esta mañana, por parte de los desarrolladores. Yo he mencionado incluso públicamente que si hay algún operador de red que esté estableciendo algunas barreras y tengan documentos, yo acompaño a presentar las denuncias. Pero ese tipo de temas de los recursos distribuidos, para que funcione, tienen que ir acompañados de una estructura y una canasta tarifaria flexible. Y lo digo desde el punto de vista industrial. No, hoy tenemos que migrar a una canasta tarifaria en la cual no es posible que continuemos hacia adelante con un solo cargo de distribución en un mismo nivel de tensión con independencia del consumo. O sea, hoy un usuario residencial que consuma 100 kilovatios hora mes en el nivel 1 de tensión paga lo mismo que un industrial que consuma hasta el máximo límite en ese mismo nivel de tensión. O sea, ahí no está funcionando el tema de la electricidad a precio. Y rompen y se estrellan dos objetivos que son loables desde el punto de vista de política pública. El tema de la equidad, cuando tú lo quieres igual, con el tema de la competitividad. Entonces, hay que trabajar en ello, en eso. Otro tema que lo mencioné el año pasado aquí en este panel fue la tarifa de dos partes fundamental. La tarifa de potencia y energía es fundamental para todos estos temas, para el tema de cargo por respaldo. Hay que trabajar mucho en ello. Y evidentemente hay que revisar los fondos para fiscales que están afectando la tarifa, las estampillas regionales. El tema de las ADDs también hay que revisarlo desde el punto de vista porque afectan la eficiencia económica. Y vale la pena mencionar que hoy tenemos 4 fondos para fiscales que se están recaudando, el FOIR, FAES, el FAER, el FASNI y el FOE. Con ellos se están recaudando cerca de 500.000 millones de pesos anuales. Pero hoy está en discusión
hacer una imposición adicional que la consideramos inconveniente, de establecer una sobretasa de 4 pesos por kilovatio hora a los usuarios de los estratos 4, 5 y 6 e industriales y comerciales. Lo mismo que una contribución adicional de 2 puntos, que no solamente sería para el sector eléctrico, sino para todos los sectores que controla la superintendencia. Creemos que esos fondos, que esa sobretasa serían inconvenientes para todos los temas que estamos hablando. Y otro tema, desde el punto de vista de revisión tarifaria, tiene que ver con el tema del alumbrado público. No nos digamos mentiras, o sea, el alumbrado público son tasas que hoy, incluso para algunos industriales, representan el 16%. O sea, nos toca trabajar en esos temas. Yo quisiera resumir es que si bien hemos avanzado mucho en el tema de generación y no tenemos dificultades en este momento con respecto al servicio, a la confiabilidad, debemos trabajar mucho más en el tema de mercado de energía, creando unos mecanismos, reitero, que son fundamentales, mecanismos de contratación de largo plazo con demanda voluntaria y con independencia de las fuentes de generación en un criterio de neutralidad y de competitividad. Y por supuesto con una carta tarifaria mucho más flexible y adecuada a los temas de respuesta a la demanda. No podemos, es contradictorio incentivar, como lo decía Ángela. Queremos demanda activa, pero queremos tener demanda voluntaria. O sea, las dos cosas son contrarias. Doctor Sánchez. Primero, nuevamente nosotros queremos clarificar que nos parece muy importante la subasta renovable. Lo hemos dicho y lo hemos escrito, vuelvo a decirlo que no de forma oportunista porque esté aquí el gobierno o no esté, creemos que es necesario diversificar la matriz y de esa manera tener la mayor posibilidad de diferentes oportunidades para enfrentar la problemática que se viene hacia el futuro. Creemos que no se deben cambiar las reglas de juego. No se puede decir ahora que hay que cambiar el problema de la concentración y la dominancia, que fue uno de los problemas que tuvimos. Eso me parecería que no sería serio ni justo, porque sería cambiar las reglas de juego a la mitad del partido. Eso tiene que estar como está escrito, porque esa es una forma de mostrar la transparencia y de esa manera podemos saber claramente cómo estamos compitiendo. Igualmente nos parece fundamental que la gente entienda que hay que revisar los costos de garantías. Los costos de garantías para la oferta y la demanda tenemos que ayudar a que sean mucho más atractivos y de esa manera también motivar la demanda. ¿Y cómo podemos motivar la demanda? Si le podemos decir que van a recuperarlo vía tarifa, aunque no es lo más que tenga mayor aplauso ante la opinión pública, pero es uno de los mecanismos para que la gente sepa que puede proceder y puede tener la tranquilidad de que va a recuperar los recursos. Nosotros creemos que es muy importante lo que sucedió porque ya, como lo dije, más del 6,5% de los renovables quedaron claramente estipulados que se van a cumplir y la meta del gobierno era pasar del 2 al 10%. Así que en ese proceso creo que sería el complemento y eso nos daría una certeza y una confiabilidad sin precedentes. Así que nosotros seguimos diciendo que acompañamos el proceso, lo estamos haciendo invitando a nuestros afiliados al tema. Y aquí voy a dar un temita importante. El miércoles pasado nos reunimos con la superintendente. Sé que mañana se va a hablar de Electricaribe, pero es que el problema grave es que en el plan de desarrollo queremos meter todos los proyectos que no se han atravesado por el Congreso de Colombia, que no han sido tramitados en el Congreso de Colombia. Y eso es muy peligroso, porque de la misma manera como ya el último tema que se había hablado acá, de cómo se tienen que hacer las consultas previas y todo lo que se está pasando por el plan de desarrollo, de la misma manera aquí se están metiendo 2 artículos que creo que van a ser muy peligrosos y que si se llegan a caer, pues van a tener una repercusión muy grande en el mercado, porque el 23% del mercado es Electricaribe y si se cae los 4 pesos, si se cae lo de los límites, pasarlos del 25 al 35 y si se cae el otro artículo donde se está pasando de 1 a 3 pesos, o sea que se están poniendo como un impuesto, como si fuera esta una reforma tributaria, pues esto se haría muy grave para el sistema porque estaríamos perdiendo la posibilidad de tener seguridad jurídica, que es lo que necesitan nuestros afiliados, nuestros empresarios para poder hacer las inversiones. Diego, pero con esta introducción, también sobre el adelanto. Muchos de estos temas que hoy están proponiendo nuestros colegas eran los temas que nos dividían en años pasados y en paneles pasados, ¿sí? Yo estoy aquí riéndome un poco, como digo, para adentro, porque me parece ver la agenda de la Cámara de Grandes Consumidores, pero dicha por los otros eslabones. Creo que
pues súper buena noticia y te escuchamos. Como dicen por ahí, gallina que no cacaraquea, termina en sancocho. Yo creo que es muy válido el comentario que estás haciendo y yo creo que la mesa nos ha acercado a buscar, digamos, puntos comunes y desde mi punto de vista muy personal, yo creo que hay mucha más escucha en el gobierno si llegamos todos los actores de la cadena con una propuesta al unísono y no cada uno pues jalando por su lado. Segundo, quería complementar un poquito las observaciones de Ángela. Creo que estamos viendo el mismo evento con ojos distintos. Claramente, pues, el verano o el fenómeno del Niño del 2010 fue todavía mucho más impactante que el del 2016. Y así sea un 1%, que es cierto, en la industria, un segundo que me falte la energía, me toca parar los procesos. Lo cual pues para nosotros fue un trauma porque tenemos contratos con multas de clientes de largo plazo y entonces nos tocó pues, hacer la elección a quién atender y de ahí pues que nosotros con la óptica que hacía yo mi comentario, pues para nosotros fue catastrófico porque dejamos de atender los mercados y eso obviamente pues tiene un impacto negativo. Con relación a la pregunta de la segunda subasta, coincido bastante con lo que mencionaba ahorita Alejandro y igualmente Camilo. Yo pienso que, primero que todo, hay que respetar las mismas reglas de juego, porque en algunos círculos hemos escuchado a funcionarios del gobierno, no, como esta falló, entonces vamos a cambiar las condiciones de participación y me parece que eso sería pues nocivo para el país y para la competitividad que ellos mismos dicen que quieren cuidar. Y también lo que decía ahorita Alejandro, coincido plenamente. Yo creo que de pronto hubo más afán que, digamos, realidad. Salieron con unos tiempos muy cortos y yo mencionaba ahorita que a mi criterio muy personal, desafortunadamente quedaron por fuera todas las térmicas a carbón. Ninguna entró y ninguna entró pues por una razón obvia. O sea, y hago una analogía. Un constructor no se mete a hacer una torre de apartamentos si no tiene buena parte de la venta asegurada previamente. Estos son proyectos de una inversión en CAPEX importante. Las discusiones técnicas con, digamos, los proveedores de la tecnología y los tiempos de entrega demandan unos tiempos, por lo menos para saber a ciencia cierta cuál va a ser, digamos, su inversión total y su costo de operación y obviamente tendrían que con esa base salir a buscar contratos de largo plazo que en buena medida le respaldara el riesgo que iba a tomar y yo pienso que los tiempos fueron tan cortos que no les dio muy seguramente oportunidad de cerrar su ciclo y por eso quedaron por fuera. Para todos, y vuelvo y repito, para nosotros es tan importante confiabilidad como competitividad y si queda, digamos, un actor importante en la matriz energética colombiana de un costo de energía más competitivo que otras que tenemos en la matriz, pues no vemos con buenos ojos que queden por fuera. Alejandro, 2 minutos y cerramos panel. Señor, rápidamente, no, digamos, volviendo a lo que hablamos ahorita sobre la subasta de contrato a largo plazo, un par de cosas. Uno, creo que el producto que denominaron ellos energía media es un producto que no se conoce, que es desconocido, que en el mercado nunca ha existido un producto de energía media. Siempre ha sido un páguelo generado, un páguelo contratado, que se liquida, pues obviamente hora a hora y día a día, y no con un balance de cantidades que nadie sabe asimilar, digamos, desde el punto de vista de cobertura como usuario. Entonces el producto creo que no cumplió, como decía anteriormente, el propósito de motivar a la demanda. 2, creo que la CREG estableció los criterios que tenía que establecer. Pues, ¿cómo explica uno que el criterio de dominancia haya sido el punto 88? Pues que alguien quería, digamos, colocar una energía y tuvo el 88% de participación dentro de lo que tenía cierre. Pues eso obviamente pues pues se cae su peso. Entonces creo que tampoco hay que relajar ese tipo de criterios porque ya las reglas están cantadas. Entonces si se va a hacer una contratación de largo plazo, y pues nosotros lo hemos hablado desde hace varios años, creo que hay varias cosas que hay que hacer en el mercado eléctrico y
en el panel pasado, hace 1 año, 2 años, lo mencionábamos, hay que meterle la mano al tema de cómo funciona el mercado spot, hay que meterle la mano al tema de contratos. Nosotros también hemos hablado del tema de contratos de largo plazo unido al tema de cargo por confiabilidad, que son mecanismos de expansión que se utilizan en otros países. Pero básicamente aquí el mensaje es, si lo vamos a hacer, pues que todo el mundo participe. Es decir, la ministra dijo algo y es que las renovables son competitivas. Perfecto, si son competitivas, bienvenidas a la competencia y que participen dentro del mercado con todos los demás. Creo que considero que un día uno de los grandes perdedores de la subasta del cargo pues fue el carbón. Y el carbón por una razón, lo mencionabas, y es que pues si yo no tengo certeza de cuánta capacidad va a existir en el futuro, porque si vamos a seguir hablando de subasta y subasta y subasta y subastas, pues yo como empresario con carbón, pues yo necesito saber efectivamente cuál va a ser la valoración de mi producto hacia adelante y hacer el cierre financiero sobre ese producto. Entonces, creo que uno de los grandes perdedores de todo esto fue el carbón. Y repetiría lo mismo, digamos, la obligatoriedad no me parece que sea, pues, siendo coherentes con lo que estábamos diciendo, si vamos a darle más participación a la demanda, pues ¿cómo voy a dejar, cómo yo hablo de participación a la demanda por un lado, pero por otro lado sí quiero que todo el mundo esté aquí alineado para que me compre un producto que yo creo que es bueno? Entonces, con eso cerraría. Perfecto, Alejandro. 30 segunditos aquí para la doctora Ángela y para el doctor Mansur, que quieren hacer unas réplicas o aclaraciones. No, aclaración no, pero sí el concepto de que todas las tecnologías puedan participar es muy importante. Es lamentable que se haya quedado por fuera el carbón. La matriz energética colombiana ha mostrado su resiliencia, pero sobre todo su compromiso es precisamente teniendo todas las tecnologías. Tenemos carbón, somos un país productor de carbón. El carbón cumple un significado muy importante en la matriz energética, como lo es la hidráulica, como las plantas térmicas a gas, y hoy en día pues que entren el sol y el viento, y ojalá de manera importante la biomasa, que es una renovable que además de todos los beneficios ambientales da firmeza. Muchas gracias. Doctor Mansur. Gracias, Jaime. Los comentarios que había realizado o que he realizado sobre el tema de la subasta no quiere decir que estemos en contra del mecanismo de contratación de largo plazo. Creemos que es un mecanismo idóneo y que puede solucionar lo que les mostraba en materia después del déficit de contratos de energía que existe, que incluso todos los gremios que estamos aquí sentados, incluyendo la ANDI, el CAC, elaboramos un documento que le presentamos a la comisión como una propuesta de mecanismos de contratación. O sea, entonces, ese punto quería expresar. Y otro nomás para recordar solamente el pasado. En el año 2003, hace 16 años, que se estaba observando las dificultades del mercado de la costa caribe. En ese momento, uno de los temas de la solución fueron los 4 fondos que se crearon en ese momento, que hoy valen 8 pesos por kilovatio hora. Se quieren imponer 4 pesos adicionales, más la contribución adicional de la superintendencia. Serían 12. Hoy estamos de pronto similar a como estábamos en el año 2003 en el mercado de la costa caribe. Preocupante que se agregue eso y que más adelante se impongan otras cargas fiscales donde eso va en contravía del tema de competitividad tarifaria que estamos observando. No más quiero cerrar con ello. Doctor Sánchez, 30 segundos. Menos. Yo solamente quiero que quede claro que el tema de la subasta es muy importante, pero en el caso de nuestros afiliados queremos generar energía y que no sea simplemente para pagar garantías, porque eso sería muy grave para el sector. Así que eso sería muy importante que quede claro que nosotros estamos jugándoles a generar y no a que sirva como un mecanismo de pagar garantías. Un aplauso para nuestros panelistas. Muchas gracias.